Buenos días, niños y niñas de grado quinto. En la clase del día de hoy de mecatrónica de grado quinto vamos a continuar con el tema de todo lo que tenga que ver con electricidad. ¿Listos? En la clase anterior vimos los tipos de circuitos, los cuales eran los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿verdad? En esta clase vamos a ver todo lo que tenga que ver con corriente eléctrica. ¿Listos? Entonces les recuerdo que en su cuaderno debe estar consignado todo lo que veamos en el video del día de hoy. ¿Listos? Y como primera medida vamos a anotar en nuestro cuaderno la fecha de hoy. Hoy es 30 de abril del 2020 y el propósito para la clase del día de hoy, ¿cuál va a ser? Comprender el movimiento de la corriente eléctrica y su uso adecuado en la actualidad. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la corriente se mueve de distintas maneras. ¿Listos? Y cada tipo de corriente o cada movimiento en la corriente tiene un uso adecuado. Vamos a colocar ahora como título corriente eléctrica. ¿Listos? Y como subtítulo vamos a hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la corriente eléctrica? Entonces, la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de electrones. Recordemos que los electrones son unas pequeñas partículas que en la clase anterior vimos, ¿verdad? Que eran de color azul y tenían un signo menos. La corriente eléctrica es el movimiento organizado de esas partículas llamadas electrones a través de un material conductor. Ese material conductor pueden ser cables o pueden ser los circuitos integrados que nosotros hemos visto en los celulares cuando se desarman los celulares, que tienen una serie como de caminitos. Esos son circuitos electrónicos y son materiales conductores. ¿Listos? Entonces, a través de este ejemplo que yo tengo acá, les voy a mostrar. Recordemos que esto es un esquema electrónico que nosotros ya manejamos el periodo pasado, ¿cierto? ¿Qué hace este esquema electrónico? Permite el encendido de un LED. ¿Listos? A través de este esquema electrónico voy a mostrarles cómo los electrones se mueven a lo largo de un circuito electrónico. ¿Listos? Y eso es lo que conocemos como corriente eléctrica. ¿Listos? El movimiento ordenado de electrones a través del material conductor. Entonces, acá tenemos el símbolo de una batería y la batería tiene 1.5 voltios, ¿cierto? Seguido a eso tenemos el símbolo de un interruptor, que es el mismo que nosotros usamos en la casa para prender y apagar la luz. Y por último tenemos el símbolo de un LED o una luz. En este caso es un diodo LED, ¿cierto? Ahora vamos a ver, yo voy a encender el interruptor y vamos a ver cómo empieza a circular los electrones, que son estos pequeños objeticos de color azul, ¿cierto? Son unas partículas atómicas llamadas electrones y ellas circulan a lo largo de todo el circuito como si fuera un circuito de carreras. ¿Listos? Entonces ellas inician en la batería, ¿listos? Arrancan por la batería, pasan por el interruptor, seguido a esto, alimentan y le dan luz al LED, ¿listos? Y por último, llegan a la batería, como si fuera un circuito en una pista de carreras. Y esos pequeños punticos que se ven circulando ahí son los electrones. Si yo llego a apagar o a desconectar el interruptor, hay un obstáculo. Es como si yo en una autopista pusiera un obstáculo, pues todos los carros se tienen que detener, ¿cierto? En este caso todos los electrones se detuvieron y ya no me permiten pasar corriente. ¿Listos? Entonces, ya habiendo visto esto, ya habiendo entendido qué es la corriente eléctrica, que es el flujo de electrones a través de un material conductor, ¿cierto? Eran esas pequeñas partículas que vimos moviendo. Vamos ahora a verlo a través de un ejemplo más gráfico. En este ejemplo, como se pueden dar cuenta, los electrones no iniciaron por el polo positivo, ¿cierto? Arrancando por el polo positivo, no, sino inician por el polo negativo. ¿Por qué? El flujo o la corriente de electrones, de corriente a través de los electrones, ¿cierto? Todo tipo de corriente inicia por el polo negativo, ¿listos? Entonces, si alguna vez ha sentido electricidad en el cuerpo, ese tipo de electricidad se desarrolla por el polo negativo, de todas las baterías o las pilas, ¿listos? Nosotros creemos en
muy comúnmente que los electrones circulan desde el polo positivo hasta el polo negativo. Y esto no es así. Realmente, a nivel atómico, los electrones salen del polo negativo, ¿listos? En este caso salen del polo negativo a través de un material conductor, que en este caso son los cables, ¿verdad? Llegan, alimentan este bombillo y le permiten encenderse, siguen por el material conductor, que en este caso es otro tramo de cable, y entran por el polo positivo, ¿listos? Esta es la verdadera dirección de los electrones. Salen del polo negativo y entran al polo positivo, ¿listos? Ahora vamos a ver que en la corriente eléctrica existen dos tipos de movimiento. El movimiento más común que nosotros conocemos, y ya vamos a ver por qué, es la corriente continua, ¿listos? Y la llamamos CC, ¿listos? Y un segundo movimiento es la corriente alterna, y la llamamos CA. Vamos a ver el primer tipo de movimiento en la corriente eléctrica y cómo funcionan estos. Para este tipo de corriente, que se llama corriente continua, el movimiento de los electrones se produce en un mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Que poseen polaridad. Entonces, en este tipo de corriente nosotros encontramos lo que son las pilas, las baterías de los celulares, las baterías de los computadores portátiles, ¿listos? Y todo ese tipo de elementos con los que nosotros podemos cargar nuestros electrodomésticos. Por eso es que las pilas no se pueden conectar al revés, tienen una polaridad positivo con positivo y negativo con negativo, ¿verdad? Si nosotros llegamos a invertir esa batería y la conectamos, por ejemplo, al control de nuestro televisor, al control inalámbrico, la batería se calienta y puede llegar a dañar el control. Es porque ellas poseen un orden o una polaridad. ¿Listos? Vamos a ver cómo funciona. Acá, como podemos ver, los electrones del polo negativo siempre van en un mismo sentido, al igual que los electrones del polo positivo. ¿Qué quiere decir? Que nunca se encuentran. ¿Listos? A través del tiempo. Es por esto que en la corriente continua nosotros encontramos polo positivo y polo negativo. ¿Listos? Y el símbolo que nosotros vamos a usar para la corriente continua es este, que es una línea horizontal y por debajo de ella van a haber tres líneas horizontales también separadas cada una. Ahora vamos a ver el otro tipo de corriente, que es la corriente alterna. En este tipo de corriente los electrones sí cambian de sentido. ¿Qué quiere decir? Que acá no hay polaridad. O sea, los electrones pasan de positivo a negativo, ¿listos? Positivo, negativo, positivo, negativo. Este tipo de corriente es muy peligrosa porque como ellas no tienen un orden específico, entonces es difícil de controlar. Este tipo de corriente nosotros la encontramos en las tomas corrientes, donde nosotros conectamos el cargador para cargar nuestro celular, en donde nosotros conectamos los televisores. Este tipo de corriente es muy peligrosa porque maneja muchos altos voltajes. ¿Listos? Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros al conectar cualquier electrodoméstico a ese tipo de corriente, porque es una corriente que nos puede hacer daño a nuestra salud. ¿Listos? Entonces, como podemos ver, esa corriente varía. Por lo tanto, no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos conectar nuestro cargador del celular y no va a pasar un cortocircuito, ¿listos? Y el símbolo que se usa para este tipo de corriente es este tipo de símbolo, que es muy similar a la gráfica que tenemos acá, que son como ondas, ¿cierto? ¿Listos? Entonces, este tipo de energía hay que tenerle mucho cuidado porque maneja voltajes muy altos. Mientras que la corriente continua, que es esta que nosotros tenemos acá, maneja voltajes entre 1 voltio y 12 voltios, ¿listos? Y que no es perjudicial para nuestra salud. Y este tipo de corriente es el que nosotros vamos a usar en mecatrónica. El otro tipo de corriente hay que tenerle mucho cuidado, ¿listos? Y este tipo de corriente maneja voltajes entre 100 y 120 voltios que son muy perjudiciales para nuestra salud, ¿listos? Entonces, ya nosotros habiendo comprendido la diferencia entre la corriente alterna, que maneja muchos altos voltajes, ¿verdad? Y los electrones cambian de sentido, y habiendo visto la corriente continua, que es cuando los electrones se reproducen o se mueven en un mismo sentido,
que es la que encontramos en las baterías o en las pilas. Vamos ahora a desarrollar la actividad. Pero como yo sé que es el día de los niños, para la clase del día de hoy no vamos a dejar actividad. ¿Listos? Espero que el tema haya quedado claro. Que es la corriente y que la corriente se divide en alterna y continua, ¿cierto? La corriente es el movimiento ordenado de electrones, les recuerdo, a través de un material conductor, que son esas pequeñas partículas atómicas con signo negativo que se mueven a lo largo de un circuito electrónico como si fuera una pista de carreras. ¿Listos? Y esta se divide en dos tipos de movimientos. El movimiento continuo, que es el que nosotros encontramos en las baterías de los celulares o de los controles, ¿listos? Y el movimiento o la corriente alterna, que este tipo de corriente es muy peligroso. ¿Listos? Entonces, para el día de hoy no vamos a dejar actividad, ¿verdad? Pero sin embargo, quiero recordarles que hay un quiz. El quiz, ya para los que lo realizaron no hay ningún problema. Y para los que les hace falta realizar el quiz, por favor, estar pendientes a ese quiz. ¿El quiz de qué trata? Es del tema de la clase anterior, que fue sobre tipos de circuitos. ¿Listo? Circuitos en paralelo y circuitos en serie. Entonces, no siendo más, los dejo por el día de hoy. Muchas gracias.